Muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todos los asistentes. Bienvenidos. Realmente estoy complacido de verlos a ustedes permanecer vinculados al programa. Estamos muy interesados nosotros en que lo que se les pueda dar, el aporte que se les pueda entregar, les ayude realmente en el desarrollo de las vidas. Después de una etapa introductoria donde estuvimos dando muchas ideas, vamos a enfocarnos ya concretamente en algunos aspectos generales del desarrollo de la afectividad en el ser humano. Y quiero pues de entrada darles a entender que la perspectiva que vamos a manejar es una perspectiva teológica, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de lo que es la visión cristiana de la existencia del hombre, pero les pido que por favor abramos la mente, que tratemos de liberarnos de los prejuicios que yo sé que existen alrededor de lo religioso, porque quiero que entiendan que lo nuestro no es argumentación religiosa simple. Nosotros hemos elaborado una teología, una interpretación teológica seria, muy bien documentada. Hemos descubierto que definitivamente los procesos de la vida tienen que ver con elementos trascendentes, elementos que van más allá de la condición natural del hombre, y que el ser humano tiene un potencial, yo no diría simplemente enorme, sino que el ser humano tiene un potencial infinito para desarrollar muchas cosas. Nosotros fuimos creados así y son las ideas que vamos a ir mostrando. De modo que la perspectiva teológica del desarrollo afectivo del ser humano que queremos compartir con ustedes es poderles mostrar cómo podemos entender desde la visión divina el proceso del crecimiento afectivo y de hecho del crecimiento integral del ser humano. Pero como les decía yo ahorita, les pido que por favor abramos la mente, estemos muy dispuestos a recibir la claridad que se nos quiere compartir, porque en esto que vamos a decir, básicamente vamos a desnudar el origen de los problemas afectivos nuestros. Aunque la frase suena muy pretenciosa, ¿no? De fondo, lo que se va a mostrar es eso, es que cada uno de nosotros pueda hacer un análisis personal y descubrir dónde comenzaron las fallas en el proceso del desarrollo de la afectividad de cada quien. Y a partir de allí, con esa claridad, poder nosotros formular algunas alternativas o algunas soluciones para que podamos desenrollar la madeja en la que se ha convertido la existencia nuestra. De modo que espero que de verdad todo lo que digamos nos ayude en la construcción de la vida y que podamos nosotros ir expandiendo nuestras fronteras de la manera ideal como es el diseño original de donde venimos nosotros. Entonces, hablar del desarrollo de la afectividad en el ser humano es hablar de una de las matrices más importantes del desarrollo del ser humano, ¿no? Decíamos nosotros en el nivel introductorio que el ser humano ha crecido en muchas áreas y más adelante en una diapositiva vamos a volver a esa idea para especificar muy bien los territorios del crecimiento. Pero, como decía Aristóteles, si un ser humano crece en el intelecto pero no crece en el corazón, no sirve, ese crecimiento no sirve. Podemos convertirnos en personas muy hábiles en muchos aspectos de la vida, personas con conocimientos muy complejos, personas de pronto con una riqueza incalculable, pero si afectivamente no se desarrolla la vida nuestra, nosotros estamos perdidos. Y el secreto del éxito de la vida, el secreto de la plenitud, de la alegría, del gozo,
el secreto de la paz, el secreto incluso del perdón, que de eso vamos a hablar también, es el hecho de que yo pueda desarrollar mi condición afectiva. Si yo mi afectividad la desarrollo, yo cuento con herramientas suficientes para enfrentarme a lo que sea en la vida. Y por eso queremos hablar de esto así. En la imagen, pues se utiliza el elemento convencional del amor, ¿no? El corazón, mostrando cómo se puede ir desarrollando de una condición pequeña hacia una condición grande. Es decir, donde hayan más contenidos, donde haya más llenura y por lo tanto más acercamiento hacia la plenitud. Vamos a mirar la primera diapositiva entonces del programa. Como les decía yo, vamos a abordar la visión cristiana de la existencia humana. ¿Cómo se concibe la existencia del hombre desde la perspectiva divina? ¿Sí? Y lo primero que tenemos que decir es que nosotros procedemos, todos los seres humanos, de hecho toda la creación, procedemos de la voluntad de una inteligencia superior y esto nos asegura un destino. Y ese destino tiene que ver con el hecho de que nuestra existencia tiene un propósito. Nuestra existencia en este mundo tiene objetivos. Ninguno de nosotros ha llegado a este mundo por el azar, ¿sí? Es una idea que de entrada quiero que la vayamos confrontando y la vayamos erradicando de nuestra mentalidad, ¿sí? Ninguno de nosotros está aquí por azar. Que diga uno que fue que el método de anticoncepción falló y por eso yo estoy acá, que fue un descuido de mi mamá o de mi papá y que por esa razón yo estoy acá. Puede ser que en el cálculo de los seres humanos la cosa haya sido sorpresiva, de hecho muchas veces lo es, pero en el propósito general, en las condiciones superiores, definitivamente nosotros estamos aquí cumpliendo objetivos. No llegamos aquí simplemente porque las cosas, porque digamos la suerte determinó que fuera así. No, no, esto es más que biología, esto es más que simple condición biológica existencial, esto tiene propósitos. Y si yo logro ver la vida de esa forma, yo puedo entender que venir a este mundo obedece a un plan, podríamos decirlo, predeterminado, un plan que espera de mí que se desarrollen ciertos objetivos con mi vida. Y por eso, en términos del crecimiento y en términos de la capacidad de desarrollo de un ser humano, podemos decir que la especie humana tiene todo un potencial de crecimiento, tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Sí ven ustedes? Que yo acepte que la existencia mía en este mundo obedece a un propósito, eso significa que yo ya tengo una meta por cumplir, que yo no estoy aquí simplemente para ver cómo me defiendo, que yo no llegué a este mundo para, como si alguien estuviera jugando a los dados, echando una suerte sobre mi vida, para ver qué va a resultar con lo mío. No, ninguno de nosotros está en esa condición acá. Nosotros llegamos aquí y sobre nosotros hay prefigurado un plan. Y no estoy hablando de que lo que la gente llama comúnmente predestinación o cosas de ese tipo, no, no. Estoy hablando en términos generales, que la vida se haya desarrollado en este mundo, eso no es casualidad, ¿sí? Que las condiciones que dieron origen a los seres mamíferos, eso no fue casualidad y que al final resultara de todo ese proceso evolutivo, las criaturas que somos los Homo sapiens sapiens, eso no es casualidad. Que las cosas se hubieran dado de la manera como se han dado, básicamente la ciencia hoy está descubriendo que corresponde a algo ya establecido. Por ejemplo, este señor Stephen Hawking, este físico, que incluso él se declaró abiertamente ateo y agnóstico,
Él es un hombre que después de tantos análisis matemáticos y de tantas propuestas y de tanta investigación, él desarrolló una teoría que se llama la teoría antrópica. Y él descubrió que dentro del desarrollo del cosmos, como se conoce hoy, todos los procesos se dieron como en una métrica sabia, como diciendo esto se tenía que dar en este punto, ni un minuto más, ni un minuto menos, ni un día más, ni un día menos, sino que cada cosa se fue dando en el momento que debía darse para que las cosas se desarrollaran como se fueron dando. Y que al final el hombre aparece en un mundo que es un mundo que se fue madurando, que se fue acomodando para que cuando apareciera la criatura humana encontrara ya una casa de habitación completa en la que él pudiera sostenerse y desarrollarse. Y oigan lo que estoy diciendo, eso lo dice la ciencia, eso lo dicen los hombres de ciencia, eso no lo está diciendo cualquier persona. Y varios científicos han venido confirmando que las cosas se han dado así. O sea, decir que esto es producto del azar es algo que tenemos que replantear, ¿sí? Uno debe entender que todo se fue desarrollando como por etapas y que cada etapa se fue quemando para abrirse a la siguiente etapa de una manera inteligente, no de una condición casual, no, fue de una manera inteligente. Y cuando yo logro ver que eso va así, que es como una línea del tiempo donde se van identificando sucesos claves que van abriendo las puertas para que se desarrolle lo que sigue, uno debe entender que la condición humana, la especie humana, aparece allí como parte de un propósito. Y si tenemos un propósito, eso nos da a entender que tenemos el potencial para cumplir los objetivos que se han predeterminado sobre la vida nuestra. Y esos objetivos tienen que ver con elementos individuales de cada persona y tienen que ver con lo colectivo y con lo social. ¿Ven ustedes? De modo que en ese proceso que nos antecede a nosotros y que es algo muy complejo que viene desde muchos miles de años atrás, uno va descubriendo, repito, que todo se va desarrollando por etapas y cada vez más amplias, cada vez más suficientes, cada vez más complejas y más completas en ellas. De modo que el destino de la vida humana es crecer y expandirse, ¿sí? Es como una cosa que se va concluyendo con una lógica sencilla, ¿no? El hombre está en medio de un proceso que va creciendo y creciendo y creciendo, y cuando aparece la vida humana en este mundo, aparece con este objetivo de crecer y expandirse. Ahora, miren ustedes que desde los antecesores nuestros, los seres humanos estamos presionados a crecer para garantizar su supervivencia como individuos y como especie. Y yo sé que todos ustedes entienden con claridad lo que estoy diciendo. Desde las etapas primarias del desarrollo de las especies se fueron adaptando y las que mejor se adaptaron fueron las que quedaron. Las que no lograron adaptarse de manera adecuada fueron quedando en el camino y las que se adaptaron fueron las que fueron tomando posesión de los ambientes, de los ecosistemas, fueron desarrollando herramientas, fueron desarrollando comunidades, fueron desarrollando un lenguaje. Todo eso fue una experiencia de vida que fue desarrollando poco a poco a la criatura humana y todos presionados precisamente por las dificultades que habían a su alrededor. Hoy se dice, por ejemplo, que los antecesores o las líneas evolutivas que precedieron a la humana eran criaturas que se movían en los árboles y que presionados por el hambre y por la necesidad de encontrar alimento y sustento, ellos tuvieron que descender de los árboles y ese ejercicio de descender de los árboles y moverse en la planicie los fue obligando a que con el tiempo se fueran cambiando ciertas condiciones morfológicas de su fisonomía,
de su anatomía, que se fueran desarrollando condiciones fisiológicas nuevas y fueron creando, digámoslo así, creando condiciones nuevas, adaptativas, repito, para su supervivencia, ¿sí? Y el testimonio de la historia es que hoy se continúa esa superación de la vida del hombre y hay una mayor expansión de sus fronteras. El hombre no se ha detenido, es decir, desde las etapas primitivas a hoy el avance ha sido significativo. Y nosotros podríamos decir que hasta aquí llegamos y que ya no hay más, pero la verdad es que el hombre sigue explorando, el hombre sigue creciendo, el hombre sigue desarrollándose, el hombre sigue buscando, el hombre ya por lo menos hoy ya está mirando hacia las estrellas y no solamente las mira para pensar en ellas o para decir de manera primitiva que si se alinean tal estrella con tal planeta, eso afecta la vida aquí en la Tierra. Hoy se está mirando el cielo es como una posibilidad de expansión. El hombre está mirando la luna, está mirando los planetas, está buscando vida, está buscando una cantidad de cosas. Y esa es la naturaleza humana que va creciendo, se va desarrollando, que va logrando cumplir con expectativas cada vez mayores. Y en ese recorrido vamos nosotros, todos nosotros hacemos parte de ese proceso. ¿Ven ustedes? Ahora, todo progreso tiene sentido si está ligado al crecimiento integral de la persona, porque que nosotros crezcamos en aspectos cognitivos y que nuestro conocimiento hoy sea mucho mayor que el de ayer, que de hecho es evidente, y que podamos nosotros decir que económicamente también nos estamos expandiendo y nos estamos estableciendo de una manera más consistente. Pero si a ese crecimiento nosotros no le damos la libertad de que también se vaya desarrollando las condiciones afectivas nuestras, pues nada de eso tendría sentido, porque precisamente lo que nos permite a nosotros alcanzar una estabilidad en todo lo que hagamos es que los componentes emocionales y afectivos se vayan desarrollando también. A uno le sorprende que a pesar de todo el desarrollo que ha logrado el ser humano hasta el día de hoy, nosotros nos encontremos con actitudes de personas que son actitudes violentas y que uno fácilmente diría eso raya con lo bestial, dando a entender, ¿no? Hay comportamiento que no hace eso. ¿Cómo actúa de esa forma? En estos días estaba escuchando en las noticias de un hombre que agrede a su pareja sentimental con un hacha y golpea su cabeza, creo, si no recuerdo mal, en 7 ocasiones. Y esa mujer se encuentra hoy en una unidad de cuidado intensivo. Uno dice, ¿cómo una persona se dice que por un problema de celos, cómo una persona motivada por los celos atenta contra aquella otra persona que previamente ha dicho que la ama, que la quiere? Eso, eso, eso es irracional. ¿Me comprenden ustedes? Eso es irracional. Entonces, ¿cómo alguien que hoy vive en el siglo XXI y disfruta, digamos, la tecnología que hay hoy día y puede comunicarse de las maneras como se puede comunicar la gente hoy día y tiene el conocimiento y posiblemente una formación académica en una institución universitaria? ¿Cómo alguien que ha logrado tal nivel de desarrollo en lo afectivo todavía se encuentra en condiciones tan elementales que la manera de resolver sus conflictos es a los golpes? Ahí es donde la cosa no cuadra. ¿Ven ustedes? De modo que a pesar de que el hombre crece y se expande, y a pesar de que la línea del tiempo nos va demostrando que efectivamente nosotros vamos en un plan de desarrollo continuo, ese progreso tiene sentido si el crecimiento se da de forma integral en la persona. De lo contrario, no sirve para nada. No sirve para nada. Que el hombre del siglo XXI haya llegado a donde ha llegado no sirve de nada si lo afectivo no crece también.
si lo emocional no crece, hoy hablamos de inteligencia emocional, por ejemplo, y si eso no se desarrolla en la vida nuestra, pues de nada sirve todo el progreso que hemos alcanzado. Yo no sé si ustedes conozcan personas que han logrado éxito económico. Hoy ese es el sueño de casi todo el mundo, ¿no? Tener dinero, tener plata. Es que la plata da felicidad, la plata da tranquilidad. Si yo tuviera tanto dinero, pensamos nosotros los que no lo tenemos, ¿no? Si yo tuviera tanto dinero, yo viviría más tranquilo. Y lo que uno pregunta es, si eso fuera cierto, ¿por qué las personas que lo tienen viven como viven? ¿Sí? Usted los ve y descubre en ellos que son personas que no logran establecer relaciones equilibradas con las personas. ¿Mm? Son personas que establecen una relación, la terminan, establecen otra, la terminan, establecen otra, rompen con ella, etcétera, etcétera. Y uno no los ve que tengan como esa estabilidad emocional, porque esos aspectos no se tuvieron en cuenta cuando fuimos desarrollando nuestra vida en el proceso natural, porque es apenas natural que el ser humano crezca y se expanda. Eso es lo natural. ¿Y por qué el hombre crece y se expande? Porque nuestra existencia tiene un propósito y en ese propósito hay un potencial de crecimiento, un potencial de crecimiento. Espero que hasta aquí me esté dando a entender con lo que estoy diciendo. Si tienen alguna pregunta, siéntanse con la libertad en cualquier momento de escribirla y buscamos la manera de responderla de una vez, ¿vale? Entonces, fíjese que la realidad de la vida del ser humano nos está demostrando que el crecimiento no se ha dado de manera integral, ¿sí? Cada vez es más frecuente, o sea, uno mira las noticias, usted mire cualquier diario y usted se va a encontrar todos los días con problemas pasionales, con que este la agredió a ella o ella lo agredió a él, y cuando se va a mirar el trasfondo, no, es que eran parejas, son problemas sentimentales, y la manera de resolverlo es con violencia. Uno dice, eso casi que le recuerda a uno la imagen de la imagen con la que de manera chistosa se plantean los matrimonios en la edad de piedra, ¿no? Que el hombre le daba un garrotazo en la cabeza a ella y la tomaba del cabello y la arrastraba hacia la cueva, y con eso se fundó el matrimonio, ¿sí? Realmente uno dice, son condiciones muy tristes, muy lamentables, que estemos en el siglo XXI, que seamos la sociedad que ha conquistado la luna, que está con los ojos puestos en Marte, que descubren planetas por allá en galaxias lejanísimas y que están desarrollando ciencia a un nivel impresionante. En lo de la salud, por ejemplo, lo que se ha logrado hoy es completamente impresionante, impresionante. Y que ese hombre de hoy, cuando se trate de establecer relaciones, lo haga de manera tan torpe que se parezca a un cavernícola. Ahí es donde está el problema nuestro. Ahí es donde está el problema nuestro. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Desde que un ser Nelson, humano, señor, perdón, nos plantean una inquietud mientras ponemos la otra diapositiva que surge a partir de lo que hemos venido avanzando no solo en la noche de hoy, sino con la temática en general. Y nos claro, claro. dice, es una pregunta bastante interesante, nos dice, ¿estarías tú con alguien como tú? Realmente no. La respuesta es no, porque precisamente lo que enriquece las relaciones son las diferencias. Y yo creo, y estoy convencido, que si yo estuviera con alguien como yo, la relación sería muy aburrida, muy harta. No sé si con eso respondo. De eso hablaremos a su tiempo, porque yo sí quiero, o bueno, de una vez, eso uno se la pasa posponiendo cosas todo el tiempo y no. La idea es que vayamos resolviendo las cosas. Yo les dije en un comienzo que estamos hablando de la visión cristiana de la existencia humana. Y les dije que por favor nos liberáramos de prejuicios religiosos, porque quiero es mostrarles la perspectiva de lo divino alrededor
de la condición del hombre y cómo desde la perspectiva de Dios se concibe el desarrollo del ser humano. Hay un relato en la Biblia, en el libro de Génesis, que nos habla a nosotros de la creación del hombre, ¿sí? Ese relato está en Génesis capítulo 1. Y cuando se habla de la creación en general, en el último momento de la creación aparece el hombre. Y el relato dice literalmente así. Dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo creo que es un texto que la mayoría lo conoce, ¿cierto? Creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los creó. Ese texto tan aparentemente sencillo, realmente encierra una complejidad muy interesante. Resulta que en la perspectiva hebrea de la creación del hombre, cuando Dios decide crear al hombre, Dios lo hace en una manera de identificarse con Dios y una manera de identificarse entre ellos mismos, entre el ser humano. Porque, repito, en la perspectiva hebrea de la creación, el hombre está vinculado a una relación con Dios, que es una relación vertical, y está vinculado a los demás seres humanos en una relación horizontal. Cuando se trata de la relación con Dios, el elemento que nos identifica con Él es la imagen de Dios que está en nosotros, y eso es un capítulo teológico del que no vamos a hablar hoy. Pero sí me interesa hablar del segundo elemento, que es la identidad que nos da entre nosotros. Y resulta que allí establece una identidad de género o una identidad sexual. Y es que está lo masculino y lo femenino. Y es lo que se establece allí. Para dar a entender algo importantísimo. Y es que la especie como tal está conformada por personas completamente diferentes, pero muy diferentes. Lo masculino tiene unas particularidades que lo hacen ser masculino y lo femenino tiene unas particularidades que lo hacen ser femenino. ¿Me comprenden la idea? De modo que en lo masculino el hombre piensa como hombre y nosotros como hombres pensamos como hombres. Tenemos una manera de pensar, una manera de interpretar lo que nos sucede en la vida, una forma de resolver los problemas que es muy masculina, muy nuestra. Nosotros caminamos como hombres, nos vestimos como hombres. Cuando se trata de arreglarnos, nos arreglamos como hombres, ¿sí? Pero cuando se trata de ellas tienen una manera de pensar muy femenina, que es muy distinta a la nuestra. Ellas tienen una manera de resolver los problemas de la vida que es muy a la manera de ellas, no es la nuestra, es muy diferente. Cuando se trata de caminar, se nota cuando camina una dama porque tiene su caminado femenino. Espero que me estén comprendiendo la idea, ¿no? Cuando ella se arregla de forma femenina. Y fíjate que en estas cosas que estoy mencionando, que son tan distintas, nosotros por nuestra inmadurez afectiva chocamos mucho. Por ejemplo, al momento de salir de la casa porque tenemos que hacer algo, ¿no? Yo digo, yo como hombre, ¿en cuántos minutos nos bañamos los hombres? Es una ducha rápida, la mayoría, ¿no? Porque hay quienes se demoran. Yo tengo un niño de 10 años y ese niño toca ir a tocarle la puerta varias veces para que salga. Pero la mayoría de nosotros nos bañamos y nos alistamos en corto tiempo. Ellas se toman su tiempo, por lo general, ¿sí? Uno a duras penas se revisa que la barba esté bien, si no, pues nos afeitamos. Pero
ellas tienen que utilizar su maquillaje. Yo veo a mi esposa echarse su base, echarse su polvo, echarse su rubor, su labial, su pestañina, su lápiz, su sombra, y revisarse que el cabello sí le quedó del modo que ella quería que le quedara, que si el gancho que se colocó o que si lo lleva suelto, y que si la blusa, y que si combina y que no sé qué. Esa es la manera de ellas. ¿Qué hacemos nosotros los hombres? Queremos que ellas piensen como nosotros y entonces las atropellamos con nuestras ideas. Es que usted sí se demora. Es que usted para qué se arregla tanto. Es que usted con quién se va a ver. Si va a salir es conmigo. Esas son como las argumentaciones que solemos utilizar nosotros. Y chocamos. Y resulta que la bendición para nosotros es que ella no sea como yo, que ella sea ella y que en lo que tiene ella, por ser ella, le aporte a la relación donde yo estoy aportando lo mío por ser yo quien soy. No sé si estoy dando la respuesta clara. Entonces, decir que si yo me encuentro con alguien igual a mí, eso es saludable, realmente me pierdo la bendición de contar con alguien distinto de mí. Nosotros cometemos el error porque esa es como la ilusión romántica que tenemos, encontrar una media naranja. ¿Y la media naranja qué es? La media naranja es la idea de alguien que le guste lo mismo que a mí me gusta, que piense igual a como yo pienso, que tenga las mismas metas que tengo yo en la vida, y resulta que nos vamos allí, nos metemos en una relación allí y después vamos a descubrir que las cosas no funcionan como nosotros soñamos que iban a funcionar. Porque la riqueza nuestra es que somos distintos. Y precisamente la diversidad es lo que hace que una relación de pareja se alimente, se nutra. Son dos fuentes que están aportando a una relación y cada una está aportando una riqueza diferente. Yo no puedo despreciar las ideas que tiene ella porque no se parecen a las mías. O ella no debería despreciar mis ideas o mis opiniones porque las mías no se parecen a las de ella. Debiéramos ser un poquitico más sabios, un poquitico más inteligentes y descubrir que lo mío sumado a lo de ella es una cosa que nos alimenta, que nos nutre, que nos enriquece y que hace que la relación tenga un sentido más grande que el sentido que yo simplemente le puedo dar. Y esto que les estoy diciendo es adelantándome bastante a lo que vamos a ver en otro curso más adelante, cuando estemos hablando ya de condiciones de cómo la afectividad termina expresándose en la relación de pareja. Pero miren ustedes que con lo que estoy diciendo, espero que ya les esté abriendo los ojos un poquito a esto. Sí, Nelson. Ajá. Bueno, es complejo, ¿no? Porque lo que queremos es que se parezcan a nosotros. Cuando son muy diferentes es donde viene lo complejo. A mí me pasa. Cuando son tan diferentes, chocamos, ¿no? Eso yo creo que es una de las muchas preguntas que han surgido, ¿no? ¿Cómo resolver esas situaciones donde no vemos que nos podemos encontrar? Entonces, pero ejercicios y todas las sesiones anteriores nos han llevado pues a replantear en dónde es que nos debemos encontrar y es en la responsabilidad de cada uno y en el respeto pues hacia otro, ¿no? Hay una pregunta, Nelson, te la voy a hacer. Magali pregunta, ¿los patrones de conducta? Perdona un segundo que estoy en el balcón y hay una moto que pasó, ¿no? Bueno. Los patrones de conducta tienden a repetirse. Es decir, una madre que soportó maltrato de su hija tendrá a repetir lo mismo, o un padre ebrio que engaña a su mujer, su hijo repetirá este mismo patrón. Puede ser, pero antes de irme para allá, quiero saber si la primera pregunta queda respondida en algo, ¿sí? La diferencia es riqueza. La diferencia no es problema. Tenemos que empezar a cambiar el chip que tenemos adentro, ¿no? Que seamos distintos es una bendición. Es una bendición. No es una maldición.
Espero ser claro con eso, ¿no? Es algo que en un comienzo nos va a costar un poco ajustar las cargas, ¿no? El dicho popular dice que en el camino se acomodan las cargas y eso es cierto. Cuando yo me pongo a pensar en cómo son las relaciones matrimoniales en un comienzo y cómo vienen a ser con los años, uno descubre que las personas tenemos la habilidad, todos los seres humanos tenemos la habilidad de irnos ajustando, de irnos acomodando. Pero hay personas que son muy, ¿qué les digo yo? Como muy recalcitrantes, como de una cerviz muy dura, que no quieren dar el brazo a torcer y está a imponer todo el tiempo lo suyo, y de hecho eso ya está demostrando un problema de orden afectivo, ¿sí? Y eso es lo que termina matando las relaciones, eso es lo que termina sacrificando el afecto en las relaciones. Al final uno ve que hay relaciones que están allí por costumbre o están allí por conveniencia, pero no se dieron la oportunidad de que el amor surgiera como debería surgir. Como yo les decía en el nivel introductorio, cuando el enamoramiento se acaba, tiene que quedar el amor, porque si no hay amor es inevitable la ruptura, ¿sí? Pero lo ideal es que podamos ir ajustando cargas. Y hoy que nos quede claro esa idea, la diferencia es una bendición. Que yo duerma con una persona que es muy diferente a mí, eso es muy grato. Es que nada más piensen en los aspectos físicos. ¿Qué tal yo casado con una mujer que se parezca a mí en lo físico? Pues imagínense, ¿sí? Muy complicado. No, no, no. Usted nota que aún en lo físico, lo masculino con lo femenino están para enriquecerse lo uno con lo otro, ¿sí? Y eso lo hablaremos más adelante cuando estemos hablando a partir de este principio que les acabo de mencionar, de Génesis 1:27, que habla que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En esa identidad sexual hay varios componentes importantes. Uno de ellos tiene que ver con la genitalidad, que la genitalidad es más que lo sexual, ¿no? Cuando hablamos de lo sexual estamos hablando de identidad, pero la genitalidad ya es el componente anatómico y fisiológico de lo masculino y lo femenino. Y ustedes van a descubrir que todo eso tiene su razón de ser, tiene una lógica en lo que les decía yo al comienzo, ¿no? Nosotros procedemos de la voluntad de una inteligencia superior y en esa inteligencia superior hay lógica. Hay una lógica que si yo la logro identificar, disfruto mucho lo que tengo, lo que soy, ¿sí? Y lo que va llegando a mí en la vida, por ejemplo, una compañera sentimental que me llegue a la vida, la voy a disfrutar más cuando voy descubriendo esa lógica que es superior a la lógica mía que suele ser muy irracional por la falta de madurez que me acompaña. Pero bueno, aclararemos eso más adelante. Por ahora entendamos que es una bendición. Que ella sea tan diferente a mí es una bendición. Ahora sí, lo que me preguntabas ahorita, repíteme la inquietud, porfa. En el chat, tú puedes abrir el chat, que está pública y la puedes encontrar si quieres guiarte mejor. La voy a leer. Los patrones de conducta tienden a repetirse. Es decir, una madre que soportó maltrato de su hija tendrá a repetir lo mismo, o un padre ebrio que engaña a su mujer, su hijo repetirá ese mismo. Puede que sí, como puede que no. Me explico. Normalmente en el proceso del desarrollo afectivo, el ser humano toma decisiones. Y cuando uno vive bajo la sombra de un patrón de conducta característico, uno puede inclinarse por la identificación con el patrón y entonces desarrollar uno similar, muy semejante, o el rechazo. Y cuando se presenta el rechazo, entonces la conducta tiende a ser completamente la opuesta. ¿Me comprende? Entonces, por ejemplo, una mujer casada con un hombre agresor, que su pareja es violenta y agresiva y una niña va creciendo en ese ambiente. Puede que la niña termine repitiendo el patrón de la mamá en una sumisión patológica
y busque más adelante una pareja agresora también, y de algún modo, repito, patológico, porque eso no es normal, termina experimentando algo de placer por las agresiones que recibe de su pareja. ¿Cómo puede ella sencillamente desarrollar dentro de sí la idea de que yo no voy a ser como mi mamá? Y entonces, en lugar de ser una mujer sumisa, se convierte en una mujer agresiva. Y ante cualquier señal de malentendido que venga de parte del aspecto masculino, ella termina agrediendo primero, porque se está defendiendo de un patrón que para ella resulta muy doloroso. O coloquemos el ejemplo que en el mismo hogar de un papá agresivo y abusador va creciendo un niño, varón. El varón puede desarrollar una visión machista de la vida bajo la sombra de su papá, que es un agresor, y él convertirse en un agresor también. O puede identificarse con el dolor de su mamá y entonces desarrollar una personalidad muy contraria a la del papá, muy, ¿qué le digo yo? Muy calmado, muy protector hacia el lado femenino, de modo que es una persona que desarrolla unas condiciones muy particulares, pero opuestas a la conducta del papá. O sea, puede darse lo uno, puede darse lo otro. Y en esos dos extremos, cualquier tipo de combinación de caracteres se puede desarrollar. Ahora, conozco casos de personas que en medio de un hogar en esas condiciones terminan fijando su mirada en un familiar distinto del papá o la mamá y desarrollando algún tipo de personalidad que se incline más hacia ese otro familiar, que puede ser el abuelo, la abuela, un tío, una tía, etcétera. Ven ustedes, a veces ni siquiera son con familiares, son con los maestros de la escuela. El chico ve que el papá es un irresponsable, que el papá es una persona que no cumple con sus obligaciones en la casa y eso lo frustra a él, pero cuando está en la etapa escolar ve un maestro consistente, que es responsable, que es agradable, que es cariñoso y termina centrando su atención en el maestro y comienza a desarrollar características de personalidad más parecidas a la del maestro que a la de la casa, que no debería ser así, ¿no? Y lastimosamente eso representa muchos riesgos cuando el niño o la niña tiene que lanzar la mirada fuera de la familia o fuera del hogar para buscar otro patrón de conducta que les satisfaga. Eso tiene sus riesgos y no debería ser así. Pero desafortunadamente la sociedad nuestra es muy, muy limitada y en esas limitaciones, pues nosotros somos hijos de todo eso. Pero aquí estamos y les agradezco que tengan el interés de estar aquí porque aquí estamos para buscar la alternativa y la alternativa existe y todos nos podemos sanar. Es decir, si el potencial de crecimiento está, no importa la edad, usted lo puede desarrollar. Es cuestión de tomar decisiones y las decisiones se toman cuando la conciencia se despierta. Y básicamente les adelanto algo. El crecimiento se da porque la conciencia nuestra se despierta. Cuando hay un despertar de la conciencia, cuando usted descubre algo y usted dice, eso es así, usted toma las decisiones y tomadas las decisiones, su vida comienza a cambiar. Por eso yo les insistía ahorita con lo de la diferencia. Eso es una bendición. Si usted logra cambiar esa idea que tiene de que es que él tiene que ser como yo o ella tiene que ser como yo y aquí en la casa el que manda soy yo. Si usted comienza a cambiar ese tipo de mentalidad hacia una mentalidad más, ¿qué les digo yo? Más empática, donde usted diga, bueno, lo que ella dice, escuchémoslo, por lo menos démosle la dignidad que se merece la otra persona, porque sus ideas son importantes y escuchémoslas y analicémoslas. Puede ser que en algún momento yo diga, no, realmente ella en esto se equivoca, pero que yo lo diga con claridad, con solvencia y no simplemente por capricho porque yo soy el hombre, entonces yo soy el que tengo la razón. O que ella diga, eso que está diciendo él tiene gran sentido porque ella abrió la perspectiva de su mente
y empezó a mirar el aspecto masculino como algo válido que le aporta. Yo hago eso y comenzamos a crecer. O lo que decíamos en el nivel introductorio, ¿no? El día que yo comience a descubrir que el único responsable de mi felicidad soy yo, y deje de estarle echando las culpas a los demás, de que es que por culpa de ella yo no soy feliz, por culpa de ella yo me amargué la vida, por culpa de ese hombre a mí se me dañó el corazón. El día que yo cierre esa puerta y entienda que la responsabilidad de mi vida la tengo yo en mis manos, ese día yo comienzo a crecer y el desarrollo comienza a darse. Y el potencial lo tenemos. Recuerden eso, el potencial lo tenemos. El ser humano está dotado con todas las herramientas necesarias para crecer. El problema es que no las hemos visto. Y espero que este programa nos vaya abriendo los ojos para ir descubriendo esas herramientas. Yo creo que dejemos allí por hoy porque ya el tiempo se nos fue. Y dentro de 8 días retomamos entonces la diapositiva. Muy buenas noches, Andrea, Iván y los asistentes a la reunión. Me alegra tenerlos esta noche aquí nuevamente. Tenemos, como siempre lo digo, el interés de hacer aportes que sean significativos para el desarrollo de la vida de cada uno de nosotros. Y hace 8 días empezamos a hablar acerca de lo que es la visión cristiana de la existencia humana. Y quiero pues volver a decirles que cuando hablamos de una visión cristiana no estamos refiriéndonos a una condición que tenga que ver con aspectos religiosos meramente. Estamos tratando de entender los elementos filosóficos existenciales de una fe milenaria que desde la época de los pueblos hebreos fueron como dando la pauta para una conducta que vino a determinar condiciones de vida muy desarrolladas para el ser humano. Y quiero que lo vean así, como el aspecto existencial, ¿sí? Es algo que tiene que ver con la práctica de la vida como tal, el ejercicio vital cotidiano. Y estamos hablando de la visión que tiene que ver con la existencia nuestra, con la existencia de los seres humanos. Y el día de hoy vamos a mirar una segunda diapositiva. Esa es, y en ella pues nos vamos a referir a algo interesante. El primer ítem dice, desde que un ser humano es concebido, recibe toda la herencia de la especie para desarrollar su potencial. Y cuando hablamos de toda la herencia de la especie, estamos hablando de todos los campos de la existencia del ser humano. Nosotros, el hombre moderno, el que se denomina Homo sapiens sapiens, es una criatura que anatómicamente y fisiológicamente tiene sobre sí la herencia de todo lo que nos ha antecedido a nosotros en el camino de la existencia del hombre. Los neurólogos dicen, por ejemplo, que dentro del cerebro nuestro existen las estructuras más primitivas del cerebro digamos, de los seres o de las especies que nos antecedieron a nosotros. Se habla por lo menos de 3 cerebros que están colocados dentro de la estructura anatómica nuestra. Un cerebro primitivo que hace parte de las condiciones más básicas de la vida. Un cerebro un poco más desarrollado que es el cerebro de los mamíferos, y de pronto más adelante hablaremos de eso. Y sobre ese cerebro de los mamíferos se desarrolló una corteza, que es la que se le llama hoy la corteza cerebral, que es la que tiene que ver con las condiciones refinadas que identifican al ser humano actual. Pero el hecho de que el hombre haya aparecido no descarta los elementos anteriores. Miren que, por ejemplo, hablando de la conducta nuestra, en nosotros hay algo que es muy fuerte, que es el instinto. Y el instinto es una cosa animal y es algo que nos acompaña a nosotros. Hay cosas que por instinto nosotros hacemos
o que nosotros desarrollamos dentro de la conducta, y son elementos que no necesitan una elaboración mental como un análisis serio donde yo me siente a hacer una reflexión y llegue a una conclusión, sino que instintivamente nosotros actuamos de manera ágil. Hay algo que en nosotros también existe, que son los reflejos, lo que llaman el arco reflejo. Y los reflejos obedecen a condiciones muy primitivas que están dentro de las estructuras modernas nuestras. No sé si me estoy dando a entender con esto. En la estructura anatómica nosotros tenemos estructuras básicas de los seres que nos antecedieron, ¿sí? En lo fisiológico nuestro funcionamiento es bastante similar. Y si vamos a hablar de la genética, hoy se sabe que hablando del genoma humano, él es compatible en un porcentaje que supera el 90% con muchas de las especies homínidas y con muchas especies mamíferas que nos acompañan en la época actual. Entonces, fíjate que estamos hablando de una herencia que nosotros recibimos y que sobre esa herencia nosotros desarrollamos muchas cosas. Es decir, yo como ser humano no tengo que inventarme la rueda porque ya otros que me precedieron la inventaron. Y yo lo que hago es construir mi vida hacia el futuro teniendo en cuenta lo que desde el pasado ya se ha establecido. Y hablaba ahora de lo anatómico, de lo fisiológico, de lo instintivo, pero también podemos hablar de lo cultural. Si ustedes se ponen a hacer el análisis de cuántos avances ha tenido la ciencia, digamos, cuánto ha evolucionado el elemento social en el ser humano, ¿sí? Venimos de condiciones donde la hostilidad, la agresividad y la violencia era lo fuerte, era lo que dominaba. Hoy nosotros somos hijos de una sociedad más civilizada, decimos nosotros, ¿cierto? De hecho lo es. Nuestra sociedad es más civilizada. Nuestros hijos nacen en un ambiente que es distinto al ambiente en el que nacimos nosotros. Y nuestros hijos tienen la posibilidad de desarrollar su potencial a partir de lo que nosotros les entregamos como herencia. ¿Ven ustedes? Entonces, cada vez la sociedad va avanzando, la sociedad se va desarrollando y sobre ese desarrollo las nuevas generaciones están construyendo lo que se va a desarrollar como su potencial de vida, como su potencial existencial. Yo no sé, en estos días que uno de mis hijos estaba investigando acerca del desarrollo de la medicina, yo recordaba muchas cosas que en la universidad aprendí con respecto a cómo se hacía la medicina ancestral, la medicina basada en los elementos naturales, ¿sí? Y para no irme tan atrás, sino a principios del siglo XX, un señor llamado Alexander Fleming, en un día de campo convencional, él notó que alrededor de un hongo, y muchos de estos avances se dieron por observación simple, ¿no? Él notó que alrededor de un hongo, bajo la sombra del hongo, que era como una sombrillita, bajo la sombra de ese hongo no crecía la vegetación. Había como un halo allí vacío y eso le llamó la atención. Y se puso a investigar el hongo, descubrió que el hongo era de la familia de los Penicillium y de ese hongo extrajo una sustancia antimicrobiana que denominó penicilina. Ustedes habrán oído hablar de la penicilina, ¿no? El advenimiento de ese antibiótico cambió el manejo terapéutico de las infecciones a nivel mundial y cuánto beneficio ha traído ese descubrimiento, ¿no? Hoy no tenemos que ir a buscar la penicilina en el campo arrancando un hongo y haciéndole un procedimiento casero. Hoy sencillamente podemos ir a una farmacia y conseguirla porque hay una industria farmacéutica muy tecnificada que ya la procesa y que a partir de esa primera molécula se desarrollaron familias completas de antibióticos. Hoy nosotros conocemos más de 8 familias distintas de antibióticos y
ellos, cada familia o cada grupo como que se especializa en ciertos microorganismos. Hoy uno se siente enfermo, va al médico y el médico sencillamente cuenta con todo un abanico de posibilidades para escoger cuál es el antibiótico que considera él, de acuerdo a la consulta que se hace, cuál es el más indicado para utilizarlo con usted en la enfermedad que padece. Entonces, fíjese que sí, nosotros recibimos toda una herencia de conocimiento, toda una herencia de desarrollo. Si nosotros miramos, por ejemplo, cómo se ha desarrollado la afectividad, es una cosa impresionante, ¿no? Las mismas ciencias, las ciencias como tal se han desarrollado muchísimo. La medicina que se hacía en la antigüedad a base de plantas, yo le decía a mi hijo en relación con la investigación que estaba haciendo que el pueblo hebreo y los pueblos que habitaban la parte de Mesopotamia y la antigua región de Palestina, ellos utilizaban el vino para tratar las enfermedades gástricas, ¿sí? Y utilizaban el aceite de oliva para tratar las heridas, las quemaduras, las raspadas, las heridas de la piel. Y de hecho, hoy día en dermatología se utiliza el aceite de oliva bastante, se utiliza la caléndula, se utiliza la sábila, porque son elementos que se les ha reconocido digamos, la actividad que tienen como antiinflamatorios, como suavizantes, como cicatrizantes. Hay un elemento cicatrizante que se llama fitoestimulina, no sé si algunos de ustedes lo conozcan, es un producto costoso. Y ese producto es extraído del germen de trigo, ¿sí? El nombre científico es el Triticum vulgare y es de germen de trigo. Y fíjese que nosotros hemos evolucionado mucho en eso y hoy lo que hacemos es recibir la herencia de todo eso y con todo ese arsenal de elementos a nuestro favor, nos queda fácil construir de aquí hacia adelante lo que nos resta para desarrollar nuestro potencial. Hoy podemos invertir más tiempo en el desarrollo interior de la vida que lo que hicieron los antepasados nuestros, que tuvieron que dedicarle mucho tiempo al hecho de desarrollar muchas cosas y no les quedó tiempo para otro, digamos, para dedicarlo a sí mismo y al desarrollo de su vida como tal, sino que se dedicaron fue a tecnificar, a desarrollar industria, a desarrollar sociedad, desarrollar cosas así. Y hoy nosotros somos los herederos de todo eso. Hay algo en el campo de las relaciones y en el campo más específicamente del amor, que quiero solamente mencionarlo, porque eso también ha evolucionado, ¿no? Y nosotros hoy podemos decir que recibimos la herencia de la especie que ha desarrollado elementos afectivos para que a partir de esos elementos yo desarrolle mi propia afectividad también. Es conocido por todos que en la historia antigua el hombre practicaba la poligamia. En las sociedades antiguas, digamos, en términos generales, un hombre podía casarse con las mujeres que pudiera sostener. No era simplemente la idea que se casaba con todas las que quisiera, porque existían normas morales alrededor de eso, existían unos principios que regentaban eso. Y entonces la idea básica era que el hombre se podía casar con las mujeres que pudiera mantener. De hecho, tenía que comprarlas pagando una dote a la familia. Y si el hombre tenía suficiente ganado, entonces hablaba con la familia de una chica que le gustaba y decía, yo quiero casarme con ella. Y entonces los padres de la chica tasaban el valor de la chica en cabezas de ganado, ¿sí? Tantos camellos, tantas ovejas, tantas cabras o tantas reses, dependiendo de la cultura, o tantos tanques de harina o de aceite o de vino, etcétera. Y entonces el hombre entregaba eso y se podía casar. Eso que para muchos hombres de la época moderna resulta tentador,
en el desarrollo afectivo que nosotros terminamos recibiendo como herencia, es una práctica que se descubrió no era tan válida, no era tan realizante para la vida del ser humano. Porque miren ustedes que se presentaba una situación en particular. Digamos que estamos viviendo en aquella época y somos personas adineradas y decidimos contraer matrimonio con una mujer. Pasados unos años, esa mujer nos ha dado hijos, pero ponemos los ojos en otra más joven, que era lo que regularmente sucedía. Y al colocar los ojos en una mujer más joven, entonces hacíamos el contrato del matrimonio y terminábamos casándonos con la más joven. Este hombre que se casa con la más joven, adivinen qué hacía con la otra esposa que ya era mayor y que ya tenía hijos y que por lo tanto en su cuerpo ya tenía las marcas de los embarazos y que no contaba aquella época con dermatólogos que le recetaran cremas para la prevención de estrías o para manejar la obesidad, etcétera. ¿Cómo miraba él a su primera esposa? ¿Mm? Entonces, con esta nueva esposa era de amores, era de todo dar, y la otra terminaba convertida en la señora que hacía los oficios de la casa. Vamos a suponer que pasaron otros 10 años y ya tuvo hijos con esta segunda señora, pero se fijó en otra más joven, porque esa es como la tendencia, ¿no? Una más joven. Y entonces decide casarse con la más joven. ¿En qué lugar va a quedar la primera esposa que él tenía? Que ocupará la segunda esposa que ya tiene otros hijos y también tiene la huella de los años encima. Y él se dedica exclusivamente a esta nueva esposa que tiene. La sociedad comenzó a notar que eso era injusto, que eso no estaba bien. Y entonces, digamos, para resumir la idea, el ser humano como tal fue descubriendo que la práctica poligámica no era sana, no era sana, que lo ideal era que el ser humano pudiera, que el hombre pudiera elegir a una persona y estar con ella por el resto de la vida, renunciando a las demás mujeres. Y lo digo así porque en aquella época las sociedades eran muy machistas y el que decidía alrededor de los afectos era el hombre y no la mujer. A la mujer básicamente se le imponía el hombre con el que se casaba, todo era por conveniencia familiar. Si el tipo era rico y traía buen ganado y una dote importante, llévese la que quiera, ¿sí? Y la mujer no podía decir, pero es que ese hombre no me gusta, es que ese tipo es muy flaco, es muy gordo, es muy, qué sé yo, es calvo y no me gusta calvo. No, lo que le tocó, le tocó. Entonces, ella no decidía y entonces al hombre que decidía se le empezó a mostrar que la poligamia no era una condición saludable, que por otro lado los afectos, y oigan esto que es importante, los afectos no se pueden fragmentar de esa manera. Más adelante yo les voy a mostrar, pero en un curso más adelante, no en este, en algo que hablaremos más adelante cuando estemos hablando ya de lo que es el amor maduro como tal. Ustedes se van a dar cuenta que el amor, aunque es uno solo el amor tiene territorios muy particulares donde se expresa de maneras particulares también. Y entonces, uno es el amor que yo le expreso a mis hijos, y eso es amor. Otro es el amor que yo le expreso a mis padres, pero sigue siendo amor. Otro es el amor que yo le expreso a mis amigos, porque los amo, pero tiene las particularidades características del amor a los amigos. Pero cuando hablamos de la esposa, aunque es amor, la expresión afectiva es muy distinta. De modo que esa expresión particular de la afectividad en la intimidad de una relación matrimonial tiene un gran sentido y fragmentarla en diferentes territorios, como les dijera yo, conduce a la locura. Y más adelante me van a entender por qué les digo así. Eso conduce a la locura, ¿sí? Entonces, la sociedad fue madurando en esa idea y poco a poco se fue estableciendo la monogamia
como una práctica habitual porque se descubrió que eso era lo más sano. Hoy nosotros somos hijos de una sociedad humana que ha entendido eso así y por lo tanto nosotros hemos crecido sobre la idea monogámica y establecemos relaciones con una persona. Y cuando decidimos casarnos con esa persona, nosotros hacemos la promesa de que eso es para toda la vida y que sea la muerte la que termine separándonos, ¿no? No digo que una relación matrimonial no pueda romperse. Sí se puede romper y existen, digamos, condiciones donde es necesaria la ruptura o donde es válida la ruptura, pero en condiciones normales, en condiciones generales, la idea monogámica es la idea que terminó expresando una madurez afectiva básica. Y fíjese, eso es una herencia que nosotros recibimos de la especie también. ¿Me estoy dando a entender? Esa es una herencia que recibimos nosotros también. Poder decir que si la sociedad antigua que practicaba los matrimonios múltiples terminó descubriendo que ese no era un camino válido, uno debe por lo menos sospechar alguna razón tuvo el hombre para ir definiendo las cosas de esta manera. Entonces, por eso decimos nosotros que desde que un ser humano es concebido, hoy día, recibe toda la herencia de la especie para desarrollar su potencial. Allí coloco en la imagen la figura, ¿no?, de la evolución como la ciencia lo establece y ustedes pueden darse cuenta que las herramientas que utilizamos hoy son herramientas mucho más avanzadas que las herramientas que utilizaron los primitivos familiares nuestros que vivían en las cavernas, ¿sí? Entonces, recibimos esa herencia y sobre ella desarrollamos nuestro potencial. ¿Eso qué significa? Que nosotros de algún modo la tenemos más fácil que ellos, ¿sí? Y esperamos que así sea, que con toda la cantidad de argumentos, de herramientas, de elementos que la existencia humana nos ha venido entregando con el tiempo, uno pueda decir que con todo eso nos queda un poco más sencillo que a ellos desarrollar muchas cosas. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cómo era la afectividad de nuestros abuelos. La mayoría de ellos personas de campo, ¿cierto? Personas que les tocó muy duro. Yo escuchaba hablar a mis abuelos contar sus historias de niñez. Incluso escuchaba yo a mi papá hablar de cuando era niño. Para ellos, por ejemplo, jugar y entretenerse y tener una infancia como la ley lo establece, como la Constitución lo establece, era muy complicado porque desde pequeñitos les tocaba trabajar, desde que tienen uso de razón ayudando a cargar el agua desde el riachuelo más cercano a la casa, y cuando podían encontrarse con amigos, primos, cercanos para jugar, eso eran tiempos mínimos, todo el tiempo era trabaje, trabaje, trabaje. No hubo una infancia como tal, ¿ven ustedes? Entonces, y el trato que recibieron ellos de los padres no era un trato tan afectuoso, ¿no? Ustedes se han puesto a preguntar o se han dado la tarea de preguntarle a sus padres o a sus abuelos cómo eran los castigos con los que los castigaban a ellos, cómo les llamaban la atención. Uy, uno escucha historias que uno dice había mucha crueldad, pero los padres que ejercían esos castigos no lo veían cruel, lo veían necesario para la formación moral y para la rectitud social de sus hijos. Y entonces los colgaban de una viga y los azotaban. En los colegios, por ejemplo, colocaban granos de maíz en el piso, en un rincón del salón, y hacían que el niño o la niña se arrodillara sobre los granos de maíz y permaneciera ahí un tiempo, o con los brazos levantados sosteniendo ladrillos en las manos, y si bajaba los brazos era su reglazo en la espalda. Eran cosas muy agresivas. Hoy, hoy usted coge la correa para decirle a su hijo, lo voy a castigar, y él llama al bienestar familiar y lo demanda, ¿sí? Las cosas han cambiado muchísimo. En aquella época eso formó, de una manera, digamos, limitada, formó. Hoy tenemos nosotros la claridad para entender que no es de esa manera tan agresiva y tan violenta que se corrige a los hijos,
que hay que corregirlos, porque eso es una cosa que hay que hacerla. Si un hijo no se corrige, crece silvestre, y una persona que crece silvestre hace desastres con la vida de él y con la vida de los demás. Entonces, hay que orientar, hay que corregir, pero tenemos métodos más civilizados para hacerlo. Hoy el afecto se expresa de mejor manera. Eso esperamos que sea así, ¿sí? Que se exprese de mejor manera. Aunque no deja uno de escuchar en las noticias que una mamá por allá cogió una piedra y le machucó los dedos al niño porque cogió un dinero sin permiso, o unos padres que llevan al niño a urgencias diciendo que se cayó y la investigación descubre que fue que lo azotaron de una manera salvaje, etcétera. Pero se supone que esos son casos aislados, porque lo natural, lo normal de hoy es que nosotros tenemos ya una base de desarrollo afectivo, y es la herencia que recibimos de todo el historial humano, que está sobre nuestras espaldas y sobre la cual nosotros podemos ir construyendo nuestra propia afectividad. ¿Hasta allí vamos claros? Eso es una gran bendición, o sea, eso es una cosa buena, ¿sí? Por eso el hombre comienza a crecer hacia la plenitud de su realización a partir de todo eso, ¿sí? Y cuando hablamos de realización es que nos estamos abriendo hacia la vida, hacia a lo que significa realmente una existencia válida para un ser humano. Ahora, no crecer hacia la vida, es decir, no caminar hacia la plenitud de la realización aprovechando todos esos antecedentes que tenemos, hace que la existencia del ser humano carezca de sentido. Y eso de la pérdida de sentido de la vida es una cosa muy complicada de manejar. Cuando una persona pierde sentido, es decir, cuando el sentido de la vida no aparece en un ser humano, el ser humano termina ahogado en sus conflictos, en sus problemas, y regularmente termina tomando decisiones funestas, decisiones fatales, ¿sí? Es la idea de que el hombre no logra justificar su existencia. ¿Y qué sería justificar la existencia? Es poder decir que lo que yo hago tiene sentido para mí y tiene sentido para los que están conmigo, ¿sí? Que vivir tiene sentido, que la vida que tengo vale la pena. Esa es una frase que uno debiera colocarla como un objetivo a corto plazo, ¿no? ¿Qué debo hacer yo para que mi vida tenga sentido? ¿Qué debo hacer yo para que esta vida que tengo yo diga vale la pena y que yo me sienta satisfecho? Puede ser que no tenga todo lo que yo he soñado, todo lo que he anhelado en la vida, pero aún sin esas cosas, yo puedo descubrir que vale la pena vivir la vida que tengo. Eso es encontrarle sentido a la vida. Y yo tengo, usted tiene todos los elementos necesarios para poder llegar a ese punto en el corto plazo. No estamos hablando de una meta a 10 años, no estamos hablando de una meta a 20 años, porque para esperar 10 años para encontrarle sentido a la vida, yo creo que la locura nos alcanza antes de ese tiempo. Les estoy diciendo es que estamos a poco tiempo, y no quisiera colocar una métrica en el tiempo allí, estamos a poco tiempo para lograrlo. Es decir, si nosotros comenzamos a valorar los antecedentes que hay, si nosotros no echamos en saco roto la historia que hay, a mí me va a quedar fácil poder desarrollar una vida con sentido. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, las familias que crecieron con muchas limitaciones económicas, que fueron la mayoría de las familias nuestras, pero que se dedicaron a trabajar y con mucho esfuerzo lograron una estabilidad económica, que garantizaron una educación para usted, que fue la educación que ellos no tuvieron. Decir mi papá, mi mamá, a duras penas hicieron la primaria, la básica primaria. Aprendieron las cosas básicas, leer, sumar, restar, multiplicar, contar el dinero, importante, ¿no? Pero con mucho esfuerzo lograron que sus hijos entraran a una facultad universitaria, que lograran una carrera así fuera técnica, tecnológica o profesional. En algunos casos, de pronto, el impulso logró
darles una especialización y hoy está usted aquí ya fruto de ese esfuerzo que hicieron ellos. De que a usted la vida le queda más fácil ahora. Se esperaría que usted con todas esas herramientas llevara una vida más solvente que la de ellos. Que usted con todo eso tuviera una vida que dijera, si yo comparo mi vida con la de mis padres, mi vida tiene más cosas, tiene más elementos de juicio. Yo podría decir que no me tengo que esforzar tanto como lo hicieron ellos para lograr la alegría que de pronto uno les ve a ellos, cuando uno ve la satisfacción en sus rostros de ver a sus hijos crecer, a sus hijos formarse, y uno dice, vea, ellos lograron su satisfacción casi al final de sus años. Yo soy joven y tengo la posibilidad de lograr una satisfacción similar a la de ellos o incluso mejor que la de ellos a la edad que tengo. Eso es un logro que se puede alcanzar, es un objetivo que está al alcance de la mano nuestro porque nosotros somos herederos de un potencial muy grande, o sea, detrás de nosotros hay mucha fuerza que nos impulsa. Yo diría que si nosotros fuéramos sabios y fuéramos un poquito digamos, sensibles a las realidades nuestras, solo es dejarnos llevar por la fuerza de ese impulso de las cosas que vienen de atrás y terminaríamos colocados en puestos de privilegio. Y lo podemos hacer, lo podemos lograr. ¿Cómo? Pensando en todo lo que ha pasado detrás y cómo hoy tenemos en las manos nuestras cosas mucho más fáciles. Espero que esta idea esté quedando clara, ¿no? Que yo diga, vivir vale la pena. Yo sé que fruto de los conflictos, de los problemas a nivel emocional, afectivo, relacional, conflictos económicos, dificultades económicas o problemas de salud, muchos estarán pensando, pero ¿cómo puedo hacer yo para que mi vida tenga sentido si mire cómo estoy yo mal, cómo me ha tocado tan duro en la vida? Yo le aseguro que si usted mira atrás, en la historia hay personas que les ha tocado mucho más complicado que usted y pudieron salir adelante. Eso usted busca por internet historias de ese tipo y va a encontrar. Hoy por hoy es muy común encontrar a estas personas que dictan charlas de motivación personal, hablar de la vida de otros, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan la película Camino a la Felicidad, creo que es que llama, de Will Smith. Es una historia real de una persona que quebró y que le iba muy mal, pero que insistió y logró salir adelante y construyó una empresa que cuando la vendió, ella la vendió en una millonada de dólares y uno dice, vea, si usted lee la historia, por ejemplo, de este señor Bezos, el dueño de Amazon, o la historia de otros grandes millonarios de hoy, es lo mismo. Gente que quebraron, que quedaron en las tablas, quedaron en la ruina. Y sin embargo ellos dijeron, no, yo soy una persona que tiene una inteligencia, unas capacidades. De pronto ellos no supieron definirlo como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Yo recibí toda la herencia de la especie para desarrollar mi potencial. De pronto no lo entendieron así, pero sí sabían que tenían capacidades y no se quedaron de brazo cruzado lamentando su suerte, sino que se dedicaron a trabajar y han logrado cosas impresionantes. Bueno, ¿qué lo hace usted diferente de eso, no? ¿Qué impide que usted pueda colocarse sobre la base de toda esa historia y empezar a construir allí las cosas que garanticen el bienestar suyo y el de su familia? Ahí quiero generarles una inquietud porque en esto que estoy diciendo estamos colocando las bases para el desarrollo de la afectividad. Ustedes se van a dar cuenta más adelante, en unas 2 reuniones más adelante estaremos hablando ya concretamente de ese desarrollo afectivo y se van a dar cuenta que definitivamente nosotros somos seres privilegiados en relación con otras épocas, ¿sí? Cuando se habla del afecto, hay algo muy bonito. El crecimiento del afecto comienza desde muy temprano en la vida, desde la misma gestación, ¿no? Eso hace unos 40 años atrás no se sabía. Hoy nosotros sí lo sabemos, que cuando una madre está en embarazo, la criatura que lleva en su vientre se alimenta de las emociones y de los estados emocionales de la madre. Eso lo sabemos hoy. Y entonces,
uno de padre al lado de su esposa embarazada, sabiendo que quien está creciendo allá es de mis entrañas. Uno comienza a mostrar su afecto, a hablarle a la criatura, las criaturas reaccionan en el vientre. Eso hay estudios muy complejos que dan testimonio de eso. Entonces yo comienzo a brindarle afecto a esa criatura. Y una manera de expresar afecto es resolviendo las necesidades básicas del niño. Cuando usted va haciendo todo eso, ese niño va creciendo con una satisfacción enorme frente a la vida y va creciendo con un afecto sano, va creciendo con unas capacidades de desarrollo personal impresionantes. Cuando nosotros nacimos, eso no se sabía. Y yo no veo a las madres de hace 40 años, 50 años, haciendo todo lo que se propone hacer hoy con las madres. Un curso psicoprofiláctico, por ejemplo, en esa época no se hacía, ¿sí? Hoy las mamitas van después de cierto mes de embarazo, después de cierta semana, a recibir ejercicios, a que las orienten en cuanto a posiciones de yoga que les va a facilitar el parto, les hablan de la alimentación, de una cosa, invitan a los papás. Yo he estado en cursos de esos, incluso hace poco en la Clínica San Luis dicté una conferencia de cuidado de la piel para parejas que ya están en la etapa final del embarazo y los papás ahí entusiasmados también, eso mirando y escuchando y aprendiendo. Hace 40, 50 años eso no se daba. Y uno vino al mundo en ese ambiente y a troncas y a mochas, como se dice popularmente, sacamos la vida adelante y aquí vamos. Pero los hijos nuestros tienen un futuro mejor que el nuestro, porque ya cuentan con unos padres más conscientes, cuentan con unos padres que tienen más herramientas para ser afectivos con ellos, para mostrarles el cariño a ellos, que somos más conscientes que si yo soy violento con el niño puedo llegar a crearle un trauma. A nosotros mi mamá nos daba tabla y ¿qué le importaban los traumas en esa época? Eso era, este chino se portó malito, me la lleva y si se vuelve por, pues le doy otra vez. Y cuando nosotros éramos 5 hombres en la casa y con uno solo que se portara mal, eso era correa para todos los 5. Uno, pero a mí, ¿por qué? ¡Pum! Se la ganó por abrir la boca. Hoy tenemos una conciencia más clara de todo eso. Entonces, noten ustedes que sí, nuestra sociedad es mejor que la de ayer. Y quiero quitar de la cabeza de algunos la idea de que esta época es horrible, que esto es lo peor. No, esto es mejor que antes. Es mejor que antes. Sí hay violencia, sí hay cosas complicadas, pero de grupos como el nuestro depende que todo eso vaya cambiando, tomando conciencia y diciendo, esto lo vamos a mejorar porque yo tengo potencial para eso, ¿sí? A mí me enseñaron el afecto con la tabla, con la regla, con la correa, con el grito. Hoy yo enseño afecto con otras herramientas más sutiles, pero más efectivas, de modo que mis hijos deben crecer mejor que como yo crecí. Ay, eso es, estamos asegurando futuro, estamos asegurando cosas muy buenas. Y con eso vamos asegurando que nuestra propia vida pueda llegar a experimentar eso que les decía yo ahora, encontrarle sentido a la existencia, que uno diga, esto vale la pena. Es difícil, vivir es difícil. Las relaciones de pareja son muy complicadas. Construir un hogar es difícil. Criar hijos ni se diga. Si son 2, multiplique por 2 las cosas. Si son 3, pues súmele. Pero vale la pena, porque usted los ve crecer y las satisfacciones que llegan son muy grandes. Y esa, diría yo, es la bendición grande que podemos nosotros cosechar. Así que espero que de esta reflexión nos quede la idea de que tenemos la posibilidad de hacer cosas muy positivas, muy buenas, y tenemos en nuestras manos el poder de hacer que la vida nuestra se justifique, que la vida nuestra valga la pena. Eso no depende de otros. Usted nunca diga, y repito lo que decíamos en el nivel introductorio, nunca diga que usted no es feliz por culpa de otra persona, porque eso está en las manos suyas. Usted tiene el poder para eso, ¿sí? Nunca diga que es que su vida no tuvo sentido porque usted sufrió un desamor. No, si sufrió un desamor, métale. Es decir, eso hay que tirarlo al cesto de la basura y hay que seguir, hermano.
Yo me acuerdo, y con esto concluyo, yo recuerdo de muchacho una vez un concierto de rock en español que hubo en la Ciudadela Real de Minas. En aquella época la emisora de radio juvenil era Radioactiva. Y resulta que en ese concierto era un concierto del despecho, pero no era la música de despecho de hoy, sino rock en esa época. Y dijeron, lo que usted quiera traer para quemarlo, para que usted diga ya no más a esa relación que me ha causado tanto daño, tráigalo, vamos a hacer una fogata y lo vamos a quemar. Eso la gente llevaba fotos, cartas, perfumes, ropa. Llegó un tipo allá con un colchón a meterlo a la hoguera. Y uno dice, eso es liberador ya. Eso déjenlo en el pasado porque la vida la tenemos es hacia adelante, hacia adelante. Hacia atrás, atrás tenemos es historias para construir nuestro futuro. Pero la vida nuestra se construye es hacia adelante. ¿Listo? ¿Claro eso? Les agradezco muchísimo entonces su tiempo. Por hoy vamos a dejar allí porque nos estamos extendiendo mucho. Qué pena con ustedes. Pero espero que esté aportando cosas positivas para todos. Mil gracias por su asistencia. Los espero en 8 días sin falta